Otra dimensión del análisis marxista de la política es el tema de la dominación ideológica de la clase, ¿no? En la ideología alemana, Marx escribe esta famosa frase de que las ideas dominantes de una época son las ideas de la clase dominante. Entonces, la pregunta acá es cómo es posible que la dominación económica y política de la clase dominante adquiera legitimidad a nivel ideológico, ¿no? Entonces, acá interviene, por ejemplo, el concepto de alienación o de falsa conciencia que Marx desarrolla en la ideología alemana. Es decir, la alienación implica que hay una contradicción entre la forma de las relaciones sociales y su esencia. Un ejemplo claro es el tema de las libertades burguesas, ¿no? Las libertades burguesas nos presentan una forma de la sociedad basada en individuos libres que participan del mercado para satisfacer sus necesidades materiales e intercambian bienes y productos en el mercado y entre ellos estos bienes y productos está el trabajo, ¿no? Para garantizar estas relaciones y funcionamiento del libre mercado se requiere un conjunto de libertades que Marx llama las libertades burguesas. Por ejemplo, fundamentalmente la propiedad privada, pero también el libre pensamiento, la libertad de asociación, etc. Pero esta forma de derechos y libertades individuales en realidad enmascara y posibilita también las relaciones de dominación del trabajo asalariado, que están basadas en la venta de la fuerza de trabajo por parte de los trabajadores y la apropiación del excedente o la plusvalía producida por esta fuerza de trabajo por parte de los capitalistas, ¿no? Entonces, el Estado, en este sentido, también se convierte no solo en un aparato jurídico-administrativo, sino también constituye un complejo de actividades y prácticas teóricas mediante las cuales la clase dominante no solo justifica, sino mantiene su dominación y también logra el consentimiento de las clases dominadas. Perdón. Entonces acá aparece la idea de todas estas instituciones que permiten la dominación ideológica de clase, ¿no? Por ejemplo, la escuela, la socialización a través del ejército mediante ¿cómo se llama? El servicio militar obligatorio, el tema del patriotismo, etcétera, son vistas como formas de crear legitimidad al Estado que es funcional al modo de reproducción capitalista. Entonces, el Estado en la sociedad capitalista combina la fuerza coercitiva, pero también la hegemonía ideológica, es decir, moviliza y reproduce el consentimiento activo de los grupos dominados a través del liderazgo político, moral e intelectual. Esto es, esta idea de la hegemonía ideológica de clase fue trabajada por el marxista italiano Antonio Gramsci. La hegemonía es concebida como un tipo de poder comunicacional que opera mediante instituciones como el sistema educativo, la iglesia, los partidos políticos y los medios de comunicación. En tal sentido, para romper con la dominación ideológica de clase, no basta solamente, perdón, para romper con la dominación de clase en el capitalismo, no solamente es suficiente cambiar las relaciones sociales de producción, cambiar la propiedad de los medios de producción, cambiar conquistar el poder coercitivo del Estado, sino también construir un contrapoder hegemónico eh, a nivel ideológico y cultural. De ahí el rol importante que juegan desde este enfoque marxista los intelectuales orgánicos a la clase obrera o al proletariado, es decir, intelectuales que participan de los partidos comunistas y de las luchas de las clases subordinadas y del proletariado que buscan construir este nuevo poder hegemónico. En el caso peruano, eh, José Carlos Mariátegui estuvo fuertemente influenciado por esta manera de entender el rol de la ideología y la cultura en la teoría marxista, estuvo bastante influenciado por Gramsci, y de ahí que en el caso de Mariátegui, por ejemplo, se habla del hombre nuevo, es decir, la construcción del socialismo requiere la creación de un nuevo hombre con nuevos valores, etc., ¿no? Entonces, la dominación de clase no es solamente una dominación económica, una dominación política, sino también una dominación ideológica.
La lucha de clases es una lucha ideológica, no solamente económica y política. Por lo tanto, requiere la construcción de un bloque histórico que consiste en una alianza entre clases dominantes, fuerzas populares e intelectuales que se movilizan para sostener un proyecto hegemónico particular. El enfoque marxista de la política tiene algunos problemas que es importante señalar. Uno primero tiene que ver con la democracia, es decir, dónde cabe la democracia. ¿Cómo puede entenderse la democracia desde el marxismo? La democracia puede entenderse inicialmente desde el marxismo como un régimen funcional al capitalismo, es decir, que protege al capitalismo atenuando la dominación económica de clase, que solo puede ser contrarrestada imponiendo una dictadura del proletariado. Este es el enfoque marxista-leninista ortodoxo. Entonces, en ese sentido, la democracia es vista como una estafa, como una simple estrategia para suavizar las relaciones de dominación sin cambiar su esencia y por lo tanto una real ruptura con la dominación de clase implica destruir un Estado liberal burgués. Eso es el enfoque clásico ortodoxo del marxismo-leninismo, incluso maoísmo. Pero el problema es que la democracia también es un terreno de la lucha política que puede aprovecharse para avanzar los intereses. Es decir, la democracia no solamente es un paliativo de las clases dominantes para suavizar su dominación, sino también es un terreno de lucha de las clases subalternas que puede aprovecharse para avanzar los intereses de las clases dominadas, de las clases subalternas, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que caracteriza lo que desde los marxistas ortodoxos llaman los enfoques reformistas o socialdemócratas. Otro problema que hay en el caso del enfoque marxista del estudio de la política es la tensión que existe entre esta pretensión del marxismo de hacer una teoría general de la sociedad y el análisis de situaciones concretas. Esto es algo que puede verse, por ejemplo, en obras como el 18 de Brumario, ¿no? El marxismo tiene una teoría donde el tema de la estructura, el determinismo de las estructuras económicas, del modo de producción capitalista es muy fuerte, ¿no? Pero a la vez la lucha política es bastante contingente. Hay mucho margen de maniobra para la agencia de los actores sociales, ¿no? Entonces, esta tensión entre un determinismo estructuralista, pero esta agencia que tienen y muestran los actores sociales dentro de sus propias luchas sociales y su propia lucha de clases, es una tensión que caracteriza y que no resuelve el enfoque marxista. En tercer lugar, el marxismo tiende a ignorar otras formas y fuentes de conflictos políticos y los hace aparecer básicamente como secundarios, como contradicciones secundarias frente a la contradicción principal de las sociedades capitalistas. Es decir, desde el enfoque marxista, el conflicto central, el conflicto que debe analizarse, el conflicto que determina cómo funciona la sociedad es el conflicto de clases, ¿no? De clases definidas en función de su rol en el sistema económico, en la reproducción material de la sociedad. Pero las luchas políticas y la gran parte de las luchas políticas no necesariamente están centradas en los intereses de clase. Los actores sociales, los individuos, se organizan para avanzar sus derechos, para tratar de influir en las decisiones políticas, no necesariamente pensando únicamente en sus intereses económicos o de clase, sino hay un montón de otras identidades, posiciones sociales, estamentos que generan intereses muy fuertes y luchas sociales muy fuertes. Pensemos, por ejemplo, en las reivindicaciones del movimiento feminista, ¿no? De la igualdad de género. Eso no necesariamente puede derivarse directamente de la estructura clasista de una sociedad capitalista, o las diferencias o los conflictos religiosos, o las diferencias étnico-raciales, o el problema de la ecología, de la preservación del medio ambiente, no es solamente un tema
que tiene que ver con la lucha de clases en el capitalismo, porque, por ejemplo, en sociedades comunistas, las preocupaciones medioambientales no estaban en primer orden del día, ¿no? Basta ver lo que ocurrió en la Unión Soviética con desastres como por ejemplo el de Chernóbil u otros como lo que ocurre en el mar de Aral, ¿no? Entonces, este problema del marxismo de identificar a muchos conflictos políticos como secundarios, ¿no? Frente al conflicto central de clases, eh, genera la impresión de que, bueno, lo que hay que, o sea, si se soluciona el conflicto de clases, se solucionan el resto de conflictos sociales, pero no existe una conexión lógica entre ambas proposiciones, es decir, que el conflicto de clases genera los otros conflictos sociales. La conexión lógica entre ambos elementos no es clara. En cuarto lugar, en el caso del marxismo a veces hay un énfasis exagerado en la coherencia de la dominación de clase. Es decir, eh, aparece desde el marxismo como que la clase capitalista tiene un interés bastante claro en mantener el sistema. Y esto genera dificultades para aprender la complejidad extrema de las configuraciones que existe dentro de la clase dominante, ¿no? Dentro de las clases dominantes no hay una cohesión, una unidad de criterio, eso puede verse en muchos conflictos entre grupos de poder a lo largo de la historia y nuevamente el 18 Brumario es un buen ejemplo de estos temas, ¿no? Y finalmente, pese a la importancia que tiene el marxismo, eh, pese a la importancia que tiene en el marxismo las condiciones estructurales, es decir, esta fuerte énfasis en las características estructurales de la sociedad basadas en la infraestructura que de muchas maneras determinan o condicionan fuertemente el resto de ámbitos de la sociedad, ¿no? O sea, hay un fuerte énfasis en los condicionantes estructurales. La teoría y la práctica política marxista a, más bien atribuye una enorme importancia al voluntarismo de la acción revolucionaria, sobre todo en su tradición leninista y maoísta. Es decir, para destruir esta dominación de clase lo que se necesita son una vanguardia iluminada de líderes políticos capaces de conducir al proletariado a la revolución, ¿no? Entonces es un enfoque muy voluntarista, es decir, la voluntad de cambio de la vanguardia revolucionaria es central para acabar con esta dominación de clase tan estructural. Entonces ahí hay como una especie de contradicción, ¿no? Es como una dominación de clase tan firmemente anclada en la estructura social, en la cultura, en la política, en las instituciones, en la forma en cómo se produce, puede cambiarse por la acción de una vanguardia de líderes revolucionarios iluminados, ¿no? Es decir, hay un excesivo voluntarismo en la concepción de cómo poder cambiar a la sociedad. Bien, entonces con esta presentación queríamos dar algunos de los principales elementos de el enfoque marxista para el análisis de la política y los problemas que ciertamente tiene.